Egunon guztioi, Gobernu Batzordean onartu ditugun gai nagusien berri emateran atorkizue, eta horietako denengoa izango ditzateke Kontxako kabinak birgaitzeko proiektua, hain zuzen ere, aurrera eramateko kontratatzeko espedientearen onarpena. Aurreko astean okerrez badu naiz ondarretakoekin aritu ginen, eta orain Kontxakoak ere birgaitzeko proiektua onartu eta kontratatzeko prozedurari hasiera ematen diogu. Lizitazio aurrekontua 250.000 eurotakoa da, eta gauzatzeko epea 20 astekoa. Eta helburua izango ditzateke gaur egun kabinek dauzkaten arazoak eta dauzkaten matxurak nolabait esateko konponduta izatea datorren denboraldiari begira. Decía que la primera cuestión es la contratación de las obras contenidas en el proyecto de rehabilitación de las cabinas de la Concha. La semana pasada, si no estoy equivocado, os dimos cuenta de las de Ondarreta y ahora también se pone en marcha el proceso para la contratación de las obras de reparación, rehabilitación de las cabinas de la Concha por importe de 490.400 euros y un plazo de ejecución de 20 semanas. Y dichos proyectos contemplan varias actuaciones que buscan mejorar las propias cabinas, dando respuesta a algunos aspectos que no estaban bien. De entrada de agua por la cubierta, rebose de arquetas de la zona cercana a los soportales y rehabilitación de revestimientos, pavimentos y falsos techos. La previsión es que tanto las de Ondarreta como las de la Concha, de cara a lo que es la próxima temporada estival, estén ya las obras concluidas y, por lo tanto, en perfecto estado. Bigarren gaia izango ditzateke Kontxa inguruko lanei dagokien gai bat. Hor dakizuten bezala, bere garaian proiektu ezberdinak batzen zituen proiektu amankomun bat jarri genuen martxan, eta obretan dago momentu honetan. Hor aktuazio ezberdinak ditugu, norabide aldaketak, barandaren aldaketa, saneamentu lanak egitea, eta proiektu guzti horien artean bat ez zegoen, hain zuzen ere Kontxako bidegorriaren laugarren fase izango ditzatekena, eta gaurkoan egin deguna da ejekutatzen ari den proiektu horren aldaketa idazteko lehen pausua eman, laugarren fase hau ere bertan sartzeko eta beste guztiarekin batera egiteko. Udartu dezazuen faltazan tramoa zan, gutxi gora bera, Almudena bilatik hasi eta Perrodara bitartean dagoen tarte horrena. Proiektu aldatu horrek 676.000 euroko aurrekontua izango ditzateke, eta hilabete batez luzatuko duke momentu honetan aurre ikusita dagoen ejekuzio epea, 9 hilabetekoa zan hasi ginean. Baina honekin ja aktuazio guztia amaituta geldituko ditzateke, eta ez ditzateke ja faserik pendiente geldituko aktuazio guzti horretan. Iruditu zaigu, egokiagoa zela modu honetan egitea, eta momentu honetan obran gaudela baliatzea hau ere amaitzeko. Decía que la siguiente cuestión es el inicio de expediente de modificación de las actuaciones o del proyecto, que en realidad está compuesto por varios proyectos de lo que se está acometiendo en el Paseo de la Concha y la calle San Martín, calle Zubieta. Como sabéis, en su día ahí había varios proyectos que afectaban al mismo entorno, pero que eran distintos: la sustitución de la barandilla de la Concha, el rematar el bidegorri del Paseo de la Concha, el muro de costa, las obras de saneamiento y el cambio de sentido de las calles San Martín y calle Zubieta y algunas otras calles como calle Arrasate, etcétera, etcétera. Unificamos todos los proyectos para hacer una única licitación, para que todas las obras fueran perfectamente coordinadas y además en tiempo pudieran acometerse a la vez, simultáneamente. Y de todos esos proyectos había un tramo de bidegorri que no estaba entre los proyectos que estaban redactados ya, que nosotros denominamos la cuarta fase del bidegorri entre la Concha y la calle San Martín, que es, para que nos entendamos, un tramo entre
la Villa Almudena, básicamente, donde acaba la bifurcación para subir por el Paseo de la Concha o seguir por el Paseo de la Concha, y La Perla. Entonces, lo que hacemos con el inicio de la modificación de este expediente es precisamente incluir esa cuarta fase del Bidegorri para que ya esta se acometa en el marco de las obras actuales, lo cual implicará un presupuesto de 666.000 euros adicionales y un mes más en lo que se estima la duración de la intervención. Pero quedará ya definitivamente terminada y no habrá ninguna otra afección posterior por quedar pendiente ninguno de los trabajos que había que hacer en el entorno. Y hemos entendido que era mejor pues, aprovechar las circunstancias para ya acabar de rematarlo del todo. Hurrengo gaia izango ditzateke Debus plataformaren egokitzea, Arriola pasealekuan hain zuzen ere, autobusek norabide aldaketa hobeto egin ahal izan dezaten. 89.000 euroko aurrekontua izango luke obra honek eta 3 hilabetetan ejekutatzea espero dugu. Eta uste dugu nabarmen hobetuko duela autobus zerbitzua bera, zeren bertan buelta emateko errestasun hori eskainita, orain arte izaten genituen arazo horiek gainditu eta zerbitzua hobeto ibiltzea ahalbidetuko bait dugu. Batez ere 12 metroko ibilgailuekin haiek zailtasuna zutelako puntu honetan norabide aldaketa hori egiteko. Decía que la siguiente cuestión es un proyecto para adecuar la plataforma del Paseo Arriola para que los autobuses de 12 metros fundamentalmente puedan dar la vuelta sin dificultad. En este momento ese es un elemento que dificulta, por decirlo de alguna manera, la operación del transporte público y además puede tener repercusiones en algunos momentos incluso en la puntualidad por la dificultad de la maniobra. Y con la realización de esta actuación, que tiene un presupuesto de 89.401 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, pues se prevé que efectivamente los autobuses de 12 metros ya puedan hacer ese cambio de sentido sin dificultades y sin problemas y mejore, por lo tanto, también lo que es la prestación del servicio. Eta azken gaia, eguneko gai zerrendari dagokiona behintzat, izango ditzateke Antondegi Txadin eta Kopandegi bideetan zoladura berritzeko proiektua esleitzea. Asfaltia enpresak egingo ditu dan hauek, guztira 61.000 eurotako aurrekontua izango dute, eta 3 bide hauek dira gune ruraldean dauden bideak. Kasu batean Igeldon, 2 kasutan Igeldon, hegoalde eta iparraldean, eta beste kasu batean Antondegin Martutenen. Hauek egiteko, epea ez dizuegu, 2 hilabeteko epea aurre ikusten dugu. Decía que la última cuestión de la Junta de Gobierno local es que se ha aprobado la adjudicación a Asfaltia para la realización de la renovación de los pavimentos en calzadas de caminos rurales, básicamente, 2 de ellos en Igeldo y 1 en Martutene. Son caminos que dan accesos a distintas viviendas diseminadas o a alojamientos rurales en esos entornos. Y el presupuesto estimado de 61.146 euros tiene un plazo de ejecución de 2 meses. Hauek, eguneko gai zerrendaren barruan zeuden gaien artetik, zuei jakinaraztera natorkizuena, baina hortik haratago, gaurkoan jakinarazi nahi dizuet ere, datorren larun batean, giza eskubideen batzor, gure hirian biktimak oroitzeko plakak jartzeko daukagun ekimen horretan, beste bat jartzeko ekitaldia ospatuko edo egingo dugu da. Kasu honetan, oroituko dugun pertsona Juan Manuel García Cordero izango da, Komando Autonomo Antikapitalistek eraila 1980an, eta plaka hau jarriko da Familia Santuak aldeko 5. zenbakian. Eguardiko 12etan eta ohikoa izaten den moduan
bertan izango dira, familia eta bitartekoak, eta ekitaldi xume baten bitartez, bere pertsona oroituko dugu udal ordezkariek. Gogorarazteko, Juan Manuel García Cordero 53 urteko telefonikako ordezkari probintzia da etxetik irtetzean baitu zuten, eta haren gorpua udian aurketu zuten 1980ko urriaren 23an. Zuhaitz batik ateatuta, su armaz emandako tiro batekin. Eta komando autonomo autokapitalistei deporatutako atentatu bat izan zen hau. Decía que en una última cuestión que no está en el orden del día, pero que sí os queremos dar a conocer, la dinámica de recuerdo a las víctimas en esta ciudad y de colocación, por lo tanto, de placas que las mantienen vivas en el recuerdo de la ciudad. La próxima colocación de una placa se hará el próximo sábado, día 23 de octubre, concretamente para recordar a Juan Manuel García Cordero, que era el delegado provincial de Telefónica, que fue secuestrado cuando salía de su domicilio a los 53 años, cuando tenía 53 años, y posteriormente su cadáver fue encontrado en Uldía el 23 de octubre, coincidirá el día, y fue un atentado atribuido a los comandos autónomos anticapitalistas. Decir que el acto para recordar a Juan Manuel García Cordero tendrá lugar a las 12 del mediodía en el número 5 de la calle Sagrada Familia y consistirá, pues, como en otras ocasiones, en un sencillo homenaje de reconocimiento en el que participará la corporación. Hay que indicar que se da la circunstancia de que ese mismo día también es el día en el que coincide el asesinato de Jaime Arrese, lo digo, por es una coincidencia, que será recordado en Juntas Generales el próximo viernes, con un acto institucional, pero este es iniciativa de las propias Juntas Generales. Eta, hemendik aurrera, beste galderarik baldin badaukazute hauen inguruan, zuek esan. Bai. ¿Se sabe cuántas multas se pusieron ayer más o menos en el Paseo de la Concha? Sí. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, así que he venido preparado. A ver, las sanciones que se han impuesto ayer en el Paseo de la Concha han sido 8 a la mañana y a la tarde 18. De las 18, 3 son de origen extranjero. En total 26, por lo tanto. Entonces, se han detectado más infracciones desde el centro, sentido antiguo, que en el otro sentido. Y, por dejarlo claro, el criterio que se utiliza a la hora de imponer las sanciones es el haber realizado el movimiento. Es decir, una vez que los agentes se colocan a la entrada y a la salida y cuando uno ya ha pasado es cuando se procede a sancionar, es decir, cuando se ha cometido la infracción, para que quede claro. La multa asciende a 90 euros, que es lo que corresponde en este caso. Y, pues indicar que se sanciona aleatoriamente, como cualquier otra sanción que se ponga por incumplimiento de cualquier otra señal de tráfico que hay en la ciudad. No va a ser un punto prioritario en ese sentido, pero sí que se va a sancionar aleatoriamente, como en otros lugares en los que hay señalización expresa y se ve que se incumple. Y el objeto que tiene el hacerlo no es otro que el de garantizar que, con la restricción que tiene en este momento el Paseo de la Concha para su circulación, el transporte público no sufra afecciones. Bai, nioen bihar jarritako isunetaz galdetu diazue, goizean 8 jarri ziren eta arratsaldean 18, horietatik 3 atzerritarrak ziren, hau da guztira 26 isun jarri ziren atzoko egunean, eta ikusi da ez betetze gehiago ematen direla zentrotik etorri eta Antibora bidean alderantziz baino. Aipatu beharra dago, isunak jartzeko orduan erabiltzen den irizpidea dela debekatuta dagoen mugimendua egitea. Hau da, irteeran egindanean jartzen da isuna, bai alde batean edo bai bestean. Eta baita ere aipatu puntu hau kontrolatuko dela modu aleatorioan beste hirian beste leku asko kontrolatzen diren bezala, beste debeku asko kontrolatzen diren bezala.
Ez da erabateko lehentasuneko puntua izango, baina bai modu aleatorian kontrolatua izango da, eta honek daukan izateko arrazoia da garraio publikoaren zirkulazioan afekziorik ez izatea puntu horretan, erabat mugatuta dagoelako momentu honetan semaforo bitartez bertatik pasatzea, eta azkenean auto askok egingo badute hori, garraio publikoarengan eragina izango duke. Sí, Egunon, sobre las terrazas de hostelería, si las que no ocupan espacios de aparcamiento, también se va a instar en los próximos meses a retirarlas, a volver a la norma ordinaria. Sí, la situación es la misma. Para que se entienda, nosotros tenemos una ordenanza municipal de terrazas que está aprobada por este Pleno en 2014 y que es conforme a la cual se pueden colocar las distintas terrazas a lo largo y ancho de la ciudad. Ha habido 2 suspensiones puntuales de las determinaciones de esa ordenanza motivadas por la declaración de estado de alarma y la declaración de emergencia, que eran las que justificaban que se pudieran suspender normas, de una norma aprobada por Pleno y de obligado cumplimiento. Eso, como sabéis, ha desaparecido. La última ha sido la declaración de emergencia y, evidentemente, el régimen vigente y aplicable para la ciudad en este caso es el que marca la ordenanza municipal, que sigue estando en vigor, que es aquella aprobada en 2014. Yo ya dije ayer, si se quisiera hacer otra cosa, eso pasa ya invariablemente por una modificación de la ordenanza. No hay ninguna otra justificación que permita hacer cosa distinta. Lo que sí que hemos mostrado es, pues una intención de actuar de forma, vamos a decir, amable a la hora de que se vaya volviendo a la situación a la que hay que volver, comunicando a todos los que tienen alguna situación de excepción, que da igual que es la ocupación en calzada o que es el estar fuera del ángulo de la visual o estar al otro lado de la carretera. Hay distintas situaciones que se han permitido durante esta situación y poco a poco ir volviendo a lo que es lo que marca la ordenanza. Y además es que no queda otra, quiero decir, porque legalmente tiene que ser así. ¿Algún grupo político o alguien se ha mostrado favorable a cambiar la ordenanza para dejar que se mantengan o eso todavía no se ha debatido? Yo explícitamente no lo he oído, no lo sé, pero bueno, si lo hubiera, siempre existe opción de presentar una proposición para tal cosa. Eso está al criterio de los grupos. Un momento. Ahí. Cuando dice ir poco a poco volviendo, se ha leído por ahí algo de que es hasta final de año, en fin, ese ir poco a poco volviendo. No, yo ayer ya marqué, ya dije, un plazo que creo que puede ser razonable, que es aproximadamente de 3 meses. De aquí a fin de año aproximadamente, pues el que las cosas puedan volver conforme a lo marcado por la ordenanza. Ese es el escenario en el que estamos. ¿Cuántas terrazas? Es que hay distintas situaciones. Yo ayer di cuenta, y el número me lo sé, el de las que ocupan calzada, son 31, pero es que luego tienes casuísticas muy diversas de mayor ocupación de superficie, pero bueno, esas son fáciles, porque al final, al desaparecer todas las limitaciones de distancias interpersonales, pues es volver a recoger las mesas al espacio original que ocupaban. Luego hay algunos casos de mesas adicionales que también habría que retirar. Hay establecimientos que tienen excepcionalmente autorizado el tener la terraza fuera del ámbito de la visual, cosa que la ordenanza no permite, y esas también, pero esos, los números concretos de todo eso ahora mismo no los tengo a mano. Hay varias, de todas maneras, que ya de facto han vuelto a la situación anterior, también hay que decirlo. Sí, por iniciativa propia. A ver, porque había situaciones que tampoco eran cómodas desde el punto de vista de lo que es el propio servicio. Euskeraz resumen txikitxo bat. Ez, datu zehatza eskatu diazute, eta nik daukaten datu zehatza da, errepidean jarrita daudenen kasua, horiek 31 dira, baimendu direnak salbuespeneko egoera horretan, eta gero daude beste kasuistika oso ezberdinak. Alde batetik, ordenantzaren arabera,
okupatu dezaketen azadera baino gehiago okupatzen zutenena, eta horiek berriro ere bere jatorrizko poziziora itzuli beharko dukete. Tabernaren bisualdetik kanpo dauden kasuak ere horiek salbuetsi egin ziren, eta badaude batzuk, ez daukat datu zehatza, baina horiek ere bere egoerara itzuli beharko ditzateke, eta kasu dirateke, eta beste kasu batzuetan ere badaude mai gehigarriak izateko aukera izan dutenak, eta horiek ere jatorrizko egoerara itzuli beharko dirateke. Esaiazu, mesedez, ze epe eman zaien eta zergaitik epe hori? Zer? Ze epe eman zaien terraza horiek entzeko eta zergaitik? Ez, guk uste dugu, hau normala danez, behar du epe bat, ez? Oda udartzen dugu modu arrazoizkoan, kasu batzuetan eta adibidez errepideetan egin diren aktuazio horiek, lan bat eskatzen dute dako berriro bere egoerara itzultzeko, eta ez dugu esan zehaztasun osoz, baina iruditzen zaigu urte bukaera 3 hilabete izan daiteke da hori gertatzeko arrazoizko epe bat. Bai. Sí, sobre el Bidegorri de la Concha me gustaría alguna precisión sobre el tramo. Creo que ha comentado que es el que va desde Villa Almudena hasta La Perla, o sea, es el... ¿Me dejáis que te lo doy? Vale. Vale. Y luego saber si esta ampliación de un mes que dais de plazo va a suponer una ampliación de un mes en el conjunto de la obra, es decir, que en vez de a finales de junio terminará a finales de julio o... En principio sí, lo cual no quiere decir que las afecciones de tráfico vayan a ser las mismas, porque las principales afecciones sobre el tráfico en este momento lo provoca el propio paseo de la Concha y la sustitución de la barandilla y el Bidegorri que está en ese tramo, que es un tramo en el que ya hay solo 2 carriles. Y esa es la limitación que hace que las afecciones de tráfico se produzcan ahí. O sea, sí será un mes más de plazo, pero no se puede afirmar que ese mes más de plazo también sea de afecciones sobre el tráfico, porque el tramo que determina las afecciones de tráfico es el otro que te estoy diciendo. Por tanto, alcalde, en principio las obras irán hasta julio de 2022, pero no quiere decir que quizás el Bidegorri, el Paseo de la Concha Sí, pueda levantarse esa prohibición como estaba prevista en junio. Eso es. Vale. En cuanto, volviendo a las sanciones, se ha hablado de 26 en el día de ayer. Desconozco si ayer era un día particular por algo o especial por algo, pero a mí me interesaría más dar el número, o por lo menos aproximado, de sanciones desde que se puso la prohibición. A ver, ayer el día no tenía nada de particular y hasta ayer no se había sancionado, porque habíamos dicho que íbamos a establecer la prohibición, pero que íbamos a dar un plazo para que la gente, pues constatara que estaba establecida esa limitación. Hemos dado un plazo de un mes aproximadamente en el que simplemente estaba el aviso, se ha avisado, pero no se han impuesto sanciones. Ya ayer terminó el plazo de cortesía, por decirlo de alguna manera, y se procedió a sancionar por primer día. En relación a este asunto, he leído que creo que ha habido algunas quejas un poco por dónde están ubicadas las señales de advertencia o de los prohibidos pasar. ¿Se va a replantear movilidad esto, la ubicación de las señales o el tipo de señal que se pone? Yo creo que están bastante bien colocadas. O sea, yo las veo y las, iba a decir sufro, bueno, no. Pero la primera señal que está cuando se entra en San Sebastián está a la altura de Rotaburo, para que en lugar de continuar por la avenida de Todosa, pues puedas utilizar el vial. Y después hay más, hasta llegar, hay varias alternativas para poder no llegar hasta ese punto durante todo el camino con las señales que hay colocadas. Y por el otro lado igual. Y es que es más, la última alternativa para no infringir la limitación la tienes en la propia Villa Almudena, que en lugar de seguir de frente subes por arriba al Palacio Miramar. Entonces yo, a ver, no tengo el dato, pero de la impresión y de la experiencia propia, señalizado está, y con tiempo suficiente como para que nadie pueda decir que es inevitable el tener que pasar por ahí.
Bai, kaixoeneko, Astineneko zubian, badirudi aste honetan, ez dakit egunetan, kokatuko dela nolabait Piza zentral hori alderik alderekoa. Jakin daiteke ze egunetan den zehazki? Ba, ez dakit exactamente eguna. Badakit nik ere zu bezala aste honetan zehar aurre ikusten dugu da hori gertatzea, baina igual hori obra eta proiektuetara galdetu beharko genuke exactamente ze egunetan aurre ikusi duten, ez dakit galdetu dezunzuk, edo igual galdetuko dugu guk. A ber, badakiten ze egunetan. Bai, listo. Ba, venga. Eskerrik asko.